próximos días estaremos comenzando un estudio expositivo acerca del libro de los Romanos, mis amados hermanos. Estaremos haciendo una navegación a través de todo el libro, con la finalidad de nosotros poder aprender, conocer las verdades contenidas en este maravilloso y hermoso libro de los Romanos. Es tanto placer y tanto gozo uno poder ver todas las verdades contenidas, el alto contenido escritural y doctrinal que tiene el libro de los Romanos, que seguro, mis amados hermanos, en este viaje que tendremos vamos a disfrutar de este maravilloso libro. Ante el tiempo que estaremos compartiendo este libro, orar a Dios por mí a fin de que su gracia sea conmigo, a fin de que Dios provea sabiduría de lo alto. Hay mucho material, hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar acerca de este libro, y oramos a Dios para que en su gracia, mis amados hermanos, permita podamos traer palabra tal como Dios así la ha establecido, que sea su palabra y no el conocimiento ni el querer presentar un estudio acabado hecho por un hombre, sino que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos guíe a poder ser edificados. Como bien le venía diciendo, mis amados hermanos, estaremos navegando por todo el libro de Romanos. En esta mañana estaremos viendo simplemente la introducción al libro, para que así Dios pueda ayudarnos y guiarnos a través de su palabra y nosotros poder ver todas las verdades contenidas en este gran y maravilloso libro. Como todos nosotros sabemos, el autor del libro de los Romanos es el apóstol Pablo. Aquí no hay ninguna duda con respecto a que fue nuestro amado hermano Pablo quien escribió la carta a los Romanos. Esta carta fue escrita entre los años 55 y 58 después de Cristo. Fue una carta destinada a los hermanos de Roma. Roma era una ciudad grande. Roma era la ciudad más importante del Imperio Romano. Roma era la capital del Imperio Romano. Esta iglesia, a su vez, mis amados hermanos, estaba compuesta por gentiles y judíos. Si nosotros vemos lo que dice el versículo 7 de Romanos, dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estaban en Roma fue dirigida esta carta. Nosotros podemos, dentro de lo que vemos y estaremos viendo a través de todo el libro, podemos destacar que el tema central de este libro, podemos ver el Evangelio de Dios. Podemos ver que la salvación solamente es por fe, la justicia, que somos justificados por la fe delante de Dios, la gracia de Dios. Este libro de Romanos tiene un gran compendio de doctrinas. Yo espero en Dios que podamos ser fortalecidos por este libro, nosotros podamos ver claramente lo que Dios a través de este libro ha hecho a través de la historia, viendo nosotros que como fundamento de este libro, el Evangelio de Dios. Yo siempre he dicho que el libro de Romanos para mí es la carta de la liberación del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida, el Evangelio es libertad. El Evangelio es este mensaje de buena nueva que Dios ha traído al mundo a través de su Hijo Jesucristo, para que el ser humano pueda ser verdaderamente libre en el Señor. Y si nosotros vemos la historia de la fe cristiana, podemos nosotros destacar que este libro para muchos hombres ha sido un antes y después
en la era cristiana. Si nosotros podemos ver, tenemos a Agustín de Hipona, este hombre sabio, un hombre con mucha capacidad, un hombre que ha sido y es nombrado entre los mejores teólogos, entre los más grandes teólogos dentro de la historia, es Agustín de Hipona. Y en un momento determinado de su vida, ahogado en su pecado, escuchó unos jóvenes hablando, y simplemente él escuchó unas palabras que le llamaron la atención, que decía tole lege, esto es toma y lea. Hipona dijo, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer. Tomó un rollo en su mano y era el libro de los Romanos. Al él abrir las escrituras, fue y vio en el capítulo 13 del libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 13 y 14. Dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Versículo 14 dice: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cuando él se vio de frente con esta porción de la Escritura, vio la realidad del Evangelio. También nosotros podemos ver, y todos conocemos la historia de Martín Lutero. Lutero era un sacerdote, y en un momento determinado de su vida también tuvo un encuentro con el libro de Romanos, y precisamente en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 16 y 17, Lutero se encontró de frente con esta porción de la Escritura, donde nosotros allí podemos ver que la salvación solamente es, ¿por qué? Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que después de esto, que Martín Lutero se encuentra de frente con esta porción de las Escrituras de Romanos que le golpeó y que tuvo que venir arrepentido delante de la presencia de Dios? Entonces Lutero comenzó una revuelta de donde nosotros hoy podemos ver lo que fue la Reforma Protestante. Fue a partir de ahí que este hombre, dándose de frente con esta porción de las Escrituras del libro de Romanos, fue entonces que empezó esto de levantarse contra la Iglesia católica, y aquí sale la Reforma Protestante, y de esto vemos también sus 95 tesis. Yo quiero compartirle algunas frases con relación a Romanos que dijeron algunos hombres. El mismo Martín Lutero dice: alabo el libro de los Romanos, es la mejor parte del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Es el absoluto ejemplo perfecto del Evangelio. Philip Melanchthon llamó a los Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Ciertamente, mis amados hermanos, en Romano está contenido todo. Juan Calvino dijo de Romanos: cuando cualquiera entienda esta epístola, él tiene un pasaje abierto delante del entendimiento de toda la Escritura. Samuel Coleridge, un poeta inglés y crítico literario, dijo que la carta a los Romanos es la obra más profunda que existe. Frédéric Godet, este es un teólogo suizo del siglo XIX, llamó al libro de los Romanos la catedral de la fe cristiana.
Es interesante nosotros poder ver, mis amados hermanos, lo profundo del libro de los Romanos, lo interesante que es para la vida de la iglesia el libro de los Romanos. Y por eso queremos nosotros todos juntos, yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que estemos todos leyendo el libro de los Romanos. Si nosotros vemos, como nosotros sabemos, mis amados hermanos, siempre que Pablo escribía una carta, generalmente las cartas que Pablo escribía, él escribía cartas a las iglesias que él había fundado para mandar un mensaje, para mandar aliento, para corregir algo deficiente que había. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en el libro de Romanos, no hay evidencias de que puedan demostrar que el apóstol Pablo fue quien fundara esta iglesia. Pues Pablo nunca había estado antes en Roma. Si nosotros vemos lo que dice el mismo capítulo 1 del libro de Romanos, los versículos 10 al 13, dice él, algo que él pide en oración, Dios mediante, que se le presente la oportunidad de ir a verlos, pues tengo mucho deseo de visitarlo para llevarle algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, esta parte que estoy hablando es de la Nueva Traducción Viviente. Pueden leer conmigo. 1, 10 al 13. Cuando estoy en el 12, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de ustedes. Dice el versículo 13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como lo he visto entre otros gentiles. Lo que se dice es que la iglesia de Roma pudo haber nacido porque cuando Pentecostés, allá en Hechos 2:10, había personas de Roma entre los judíos que estaban presentes en el Pentecostés. Si nosotros leemos Hechos 2:10, dice de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, tanto judíos como gentiles. Un prosélito era una persona gentil que había abrazado la fe judía. Entonces, es lo que se dice, que fueron estas personas que una vez estando allí, al volver a Roma, entonces pues iniciaron el establecimiento de la iglesia en Roma. La ciudad en la cual este libro fue escrito por Pablo ya al finalizar su tercer viaje misionero, se cree que fue escrita desde Corinto. Si nosotros vemos el capítulo 16, los versos 1 y 2, Pablo hace mención a la hermana Febe, quien era una diaconisa, a quien Pablo envía a que haga entrega de la carta. Y Febe vivía en Corinto. También nosotros, si vemos en el capítulo 16, al final, los versos 22 en adelante, el que escribe, el amanuense, la persona o el escriba, el secretario que Pablo utilizó para que la carta que él dictaba escribiera, Tercio, también él manda saludo a la iglesia. También Gallo, vemos según 1 Corintios 1:14, Gallo posiblemente un hombre que Pablo había bautizado, uno que Pablo había presentado el evangelio y se había convertido, también envía saludos a la iglesia. Y si nosotros revisamos todo el libro de Romanos, mis amados hermanos, vamos a ver que este libro está cargado de muchos temas doctrinales que son cardinales para el crecimiento integral, saludable y bueno de la iglesia. Podemos ver, si vemos el capítulo 1, vemos la revelación natural de Dios, donde dice que el hombre es inexcusable, quien quiera que sea, porque lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto. Vemos la ira de Dios, la justicia de Dios, vemos a Abraham, vemos los beneficios de la justificación por fe,
Hermanos, la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, que porque hemos sido salvos por gracia, no debemos perseverar en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Vemos la vida que tenemos nosotros en el Espíritu, el capítulo 8 del lunes en adelante, el triunfo que tenemos, las obligaciones que tenemos, la unidad cristiana. Y así, si empezamos a ver todo el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, vamos a estar viendo el gran contenido que tiene esta carta. Por eso es bueno que nosotros vengamos y vemos todos estos hombres, los comentarios que han hecho acerca del libro de Romanos, como que si Romanos viene a ser la carta magna del Nuevo Testamento, donde está todo contenido para que la iglesia pueda vivir, pueda ser fortalecida, pueda estar firme, pueda vivir en libertad delante de Dios, no en libertinaje. Porque si hay algo que nosotros sabemos, mis amados hermanos, es que el evangelio es vida. El evangelio es libertad, porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos, a los que estaban presos, mis amados hermanos, a los que estaban condenados. Y por el evangelio, ese evangelio que es de Dios, nosotros en Cristo somos libres. Yo quiero que estemos revisando esta mañana brevemente los versículos 1 al 7. Esta es la introducción al libro de Romanos. Y quiero estar leyendo, que ustedes me acompañen, los versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Agarren esta palabrita ahí, el evangelio de Dios. Porque él ya había prometido de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Aquí a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Es bien interesante la introducción que vemos aquí que nos hace el apóstol Pablo acerca del libro de Romanos. ¿Cómo Pablo se identifica? Pablo aquí nos está identificando como el gurú. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. En primer lugar, antes de él decir que él es un apóstol, Pablo lo que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo de Jesús aquí es esclavo, sometido a los designios del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, llamado a ser uno que ha de llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros podemos de esta porción de la escritura inferir, sacar muchos puntos importantes. En esta introducción hay muchísimas cosas que nosotros podemos sacar que han de ser de bendición y beneficio para la iglesia hoy.
nosotros podemos ver en primer lugar que el evangelio, Pablo predicó en primer lugar el evangelio de Dios. Como dice él, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio, mis amados hermanos, es de Dios. Este mensaje de Pablo que él vino a traer al mundo no fue un mensaje de buenas nuevas de Pablo, fue un mensaje, el mensaje libertador que pertenece a Dios. Pablo simplemente Dios lo usó como el instrumento para llevar a cabo, ejecutar el plan de salvación. Y Pablo, antes que todo, reconoce cuál es su posición y de una vez la da a conocer. De igual forma, tú y yo debemos reconocer que lo que tú y yo somos no es por nosotros, es por Dios. Y eso fue lo que Pablo entendió, que el mensaje que había sido dado a él era para ser simplemente un instrumento para llevarlo a las naciones, a lo cual tú y yo también hemos sido llamados. Él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Este mensaje que Pablo estaba hablando, este mensaje que había sido dado a Pablo, no es un mensaje que Pablo había traído nuevo. Es un mensaje que siempre había existido. Este mensaje ha sido prometido por Dios y lo dio a través de los profetas. Entonces podemos ver que el mensaje predicado por Pablo no es un mensaje nuevo. ¿Por qué? Algo bien interesante que nosotros debemos tener claro, mis amados hermanos, es que ustedes saben qué se resume todo, que el evangelio es Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice los versículos 3 en adelante, acerca de su hijo que nació en la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, Jesucristo en carne, según lo que dice la Biblia, vino del linaje de David. Como hombre vino a esta tierra para ser el medio eficaz para el hombre poder tener acceso al Padre, como dice la palabra de Dios, que Él es, ¿qué? Jesús dijo, yo soy el camino. No solamente yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Pero que también declarado, oigan este versículo 4, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. Dios, hombre y Dios. ¿Por qué? Con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante nosotros ver que el evangelio es Cristo. El evangelio es de Dios. Un evangelio que había sido dado de hace mucho tiempo atrás, antes de Pablo, y que ese evangelio es Cristo, y Cristo es Dios, y el mensaje del evangelio son las buenas nuevas de salvación al hombre, y que Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, a diferencia de los demás líderes y dioses que el hombre hoy sigue. Jesucristo está vivo. Mahoma está muerto. No han podido resucitarlo. Él no ha podido resucitar porque realmente no es Dios. Buda, muerto. Cristo es Dios. El evangelio es Cristo, y de esto se trata, del evangelio
que en el evangelio es vida, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver en este texto, dice el versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Quién le dio el apostolado a Pablo para él ir? Fue Cristo. Cristo se encontró de frente con Pablo y por eso nosotros podemos ver que en este tiempo, mis amados hermanos, los llamados apóstoles, los que se dicen ser apóstoles, deben revisar su teología, porque para poder ser apóstol había una condición que había que darse, y era ser testigo ocular de Cristo. Hoy en día no sabemos cómo pueden llamarse apóstol. Quieren tener un título que no le corresponde. Pablo fue impactado por el mismo Señor Jesucristo. Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Y cuando Pablo fue mandado al lugar que lo envió, Pablo dijo de este: instrumento escogido es este, dijo el Señor Jesús acerca de Pablo. Y Pablo está diciendo aquí, hablando de Cristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Pero para qué? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales también estaban vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los llamados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay algo bien interesante que nosotros podemos ver en este texto de introducción en el libro de Romanos. No, es que nosotros somos llamados. Los hijos de Dios, los que hoy podemos profesar a Cristo, hemos recibido un llamado eficaz. Nosotros hemos sido llamados eficazmente. Tú y yo somos un especial tesoro. Es el mismo Dios el que nos ha llamado. No es que nosotros seamos mejores que nadie. Ahora, por ese llamado eficaz que nosotros hemos sido llamados, valga la redundancia, por Dios, entonces nosotros debemos vivir vidas piadosas. El evangelio que es de Cristo, por ese evangelio de Cristo, tú y yo eficazmente por Cristo hemos sido llamados. Y como llamados de Dios, nosotros debemos cumplir con lo que a cada uno de nosotros nos toca. Debemos eficazmente ser diligentes en cumplir con el llamado de Dios. Y a todos los llamados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Hay algo, Dios ha hecho algo con nosotros. Y lo que Dios ha hecho con nosotros es que Él nos ha llamado. Y como Dios nos ha llamado, nosotros debemos vivir una vida conforme al llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y por nosotros haber recibido ese llamado, debemos nosotros vivir de tal manera que la vida de Cristo sea revelada en nuestras vidas. Que la vida nuestra, por el llamado recibido de Dios, modele a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, a todos los
amados de Dios que están en Roma, como nosotros somos amados por ese evangelio de Cristo que ha llegado a nosotros, entonces como amados debemos vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados eficazmente a servir a Dios, y parte de la responsabilidad sin el cual nosotros no podemos vivir es lo que dice el versículo 7 cuando nos llama a ser santos. Somos llamados, sí, hemos sido llamados por Dios, pero como hemos sido llamados por Dios, entonces hemos sido llamados a ser santos. Nuestras vidas deben estar consagradas para Dios. Nuestras vidas deben reflejar la gloria de Dios. Nuestras vidas deben estar apartadas de toda carnalidad, inmundicia y pecado. Esta carta es neurálgica para la vida eficaz y saludable del cristiano y la iglesia. Y en esta carta Dios usó a Pablo para hacer un compendio de todas estas doctrinas cardinales que han de llevarnos a vivir una vida piadosa delante de nuestro Dios. Pablo, como siervo, como esclavo de Dios, entendió claramente el mensaje que le había sido otorgado, que le había sido dado. No el mensaje de Pablo. Pablo entendió realmente que había sido escogido como instrumento de Dios para ese evangelio que es de Dios, y que ese evangelio que es Cristo, él llevarlo a aquellos que Dios había tomado para sí. Eso somos tú y yo. Para que por ese evangelio que había de llegar a nosotros y ser nosotros llamados de una manera eficaz al servicio de Dios, pues entonces nosotros poder vivir una vida santa delante de nuestro Dios. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios está con nosotros. Gracias a vosotros y paz. La gracia de Dios y la paz por Jesucristo está en nosotros. Por esa gracia inmerecida que nosotros hemos recibido, el evangelio en nuestras vidas, tú y yo debemos hacer no lo posible, porque lo posible está a nuestra mano, lo imposible por nosotros vivir el evangelio como así Dios lo ha establecido. Este libro maravilloso, este libro que tiene un mensaje maravilloso, el mensaje del evangelio, la fe que es solamente que Dios la imputa en nosotros, y la justificación de nosotros ante Dios, que es solamente por fe, no por nada más que nosotros podamos hacer. Martín Lutero entendió esto, que el hombre solamente es justificado por fe y no por las obras que pueda hacer. Esto se llama gracia. Esto se llama gracia porque no hay nada que nosotros tengamos que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados. Pero a nosotros, por esta gracia inmerecida, recibir el evangelio en nuestras vidas, el perdón de nuestro pecado, la justificación delante de Dios que
quiere decir esto? Que Dios nos ve justo delante de Él. La justificación es la gracia, la alta gracia de Dios que hemos recibido, que a través de Cristo Dios nos ve justo. Somos justificados por la fe en Cristo. Si nosotros revisamos nuestras vidas a la luz de lo que nosotros somos, podemos ver que el amor, la gracia y la justicia de Dios es inmensa e infinita. Porque si hay algo que el ser humano merece, por tanto que agrede la santidad de Dios, es la condenación. Y por medio de Jesucristo, nosotros somos justificados. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Mas escrito está: el justo por la fe vivirá. El Evangelio es vida. El Evangelio es libertad. Si nosotros vemos este texto, ¿cuánto hincapié hace Pablo en esta palabra evangelio, que significa mensaje de las buenas nuevas? Si vemos el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es estamina, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El evangelio es libertad. El evangelio es la verdadera vida, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. En el evangelio, todo el que cree en Jesucristo es libre. Y nosotros vemos que Romanos nos presenta libertad, porque el evangelio es libertad, mis amados hermanos. Muchos hombres de Dios, como ya le he mencionado, las frases que han dicho acerca de Romanos, lo que Romanos ha hecho en su vida. Yo le quiero invitar, mis amados hermanos, a que ustedes busquen en San Google y busquen acerca de la vida de San Agustín, de Agustín de Hipona, para que ustedes vean quién fue este hombre. Está entre los 5 más grandes teólogos de la historia. Y este hombre, al venir al libro de los Romanos, encontró libertad para su vida. Martín Lutero vino y encontró que él no tenía que hacer nada para ser justificado ante Dios, que las obras para nada sirven, que solamente lo que reconcilia al hombre con Dios es la fe. Que el hombre, el ser humano, solamente es justificado ante Dios por fe. ¿Y qué significa esto? Solo gracia. De donde podemos ver el término solo gratia, que solo por la gracia de Dios el ser humano es salvado. Solo por la gracia de nuestro buen Dios el hombre es justificado. Martín Lutero entendió esto. Y tú y yo debemos entender que solamente por la gracia de Dios nosotros somos justificados ante Dios, porque en su alta gracia Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es el Evangelio, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a fin de dar libertad a los cautivos. ¿Y sabe quiénes estaban cautivos, presos, amarrados en la maldad y el pecado?
tú y yo. Y por Cristo hemos sido libertados. Hermano, nosotros debemos vivir el Evangelio como la palabra de Dios nos manda. Debemos vivir el Evangelio así como declara Romanos. Dios nos ha llamado a ser santos. Ese llamado que tú y yo hemos recibido, ese llamado eficaz, es para que eficazmente nosotros vivamos santos, apartados para Dios, llamados a ser santos. Tú y yo somos llamados a ser apartados para obrar según Dios ha establecido en su palabra. Hemos sido apartados para Dios. Y este libro nos da vida, nos da esperanza, nos llena de gozo. El poder nosotros leer, poder estudiar el libro de los Romanos, va a fortalecer nuestra fe. Que Dios así nos ayude, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija y que podamos nosotros entrarnos en este libro para que podamos encontrar todas estas verdades, todas estas enseñanzas doctrinales que están contenidas en este libro de Pablo, el más extenso de todos los libros escritos por Pablo. Este libro contiene todo lo que la iglesia necesita, mis amados hermanos, para vivir una vida firme y fuerte. Como decía este teólogo suizo, que Romanos es la catedral de la fe cristiana. Y que Martín Lutero dijo, Romanos es el perfecto ejemplo del Evangelio. Quiera Dios, mis amados hermanos, que su palabra sea buena en nosotros. Y los que no conocen de Cristo y están aquí, decirle que solamente la libertad está en Cristo. Y que solamente por medio de Jesucristo, por depositar la confianza edificados ante Dios, que no hay forma alguna de por algo que nosotros hagamos recibir perdón, recibir salvación. Las obras que el hombre hace no le hace suficiente para recibir gracia. La gracia que recibimos es por creer en Jesucristo. Este evangelio, el mensaje de la buena nueva que es Él, es ese mensaje, el evangelio que es de Dios, que liberta, que restaura, que sana, que es el medio para reconciliar al hombre pecador con Dios. El evangelio, la carta de los Romanos que Pablo escribió, es el compendio de la doctrina cristiana para salud de la iglesia. Que Dios bendiga su palabra y que seamos nosotros, Señor, con la ayuda del Señor, oidores que ponen asunto a las cosas de Dios. Y una vez más le quiero motivar, mis amados hermanos, a que leamos todos el libro, que nos muestre todas las enseñanzas y sabiduría que hay contenida en este libro.